Una vez abramos la caja, extraeremos el manual de usuario, la espuma superior y la primera espuma con los componentes. Sacaremos los tornillos para montar la primera parte y las herramientas. Extraeremos los perfiles de las fundas de plástico ubicadas en la primera espuma. Una vez extraídas todas, escogeremos la que vemos en la imagen, con el número 1 en un extremo y el número 2 en el otro, y el otro perfil más ancho con el número 1. Haremos coincidir el 1 con el 1 e introduciremos los dos tornillos según se indica. Apretaremos con la llave Allen correspondiente y terminaremos de apretar fuerte para que queden bien fijados. A continuación cogeremos el otro perfil ancho con el número 2 y haremos coincidir con el perfil estrecho con el mismo número. Atornillaremos igual que en la situación anterior. Recordar de apretar bien todos los tornillos para que quede la estructura bien fijada. A continuación cogeremos el perfil estrecho con el número 3, lo colocaremos como se muestra en la imagen y apretaremos los tornillos. Igualmente en el otro extremo pondremos los dos tornillos para terminar de construir el marco inferior, como se muestra en la imagen. Daremos la vuelta al marco y extraeremos las 4 patas de goma que fijaremos con los 4 tornillos que se muestran en el vídeo. El siguiente paso será montar la plataforma de impresión y el EGI. Extraeremos la plataforma, las correas y el motor del EGI de la espuma inferior. A continuación utilizaremos el perfil numerado con el 4, le daremos la vuelta como se muestra en el vídeo y ubicaremos la placa con los rodamientos en esta posición. Le daremos la vuelta y extraeremos la pieza de la polea del EGI para ubicarla donde se muestra la pegatina con el número 4. El lado de la guía ancha observáis que tiene 2 agujeros para poner 2 tornillos y en el otro lado, en el otro extremo, un solo tornillo. Pondremos los tornillos sin apretarlos del todo hasta que terminemos de colocar la correa. Cogeremos el motor del EGI con el engranaje y lo ubicaremos en el otro extremo donde no tenemos pegatina, según se muestra en el vídeo. Apretaremos bien los tornillos para dejar fijado el motor del EGI. A continuación extraeremos la correa
de este eje, según se indica en la bolsa, y lo colocaremos de la siguiente forma. En primer lugar, insertaremos este extremo con los dientes mirando hacia abajo. Rodearemos el engranaje del motor e insertaremos el otro extremo a través del tubo del perfil, por la parte central como se muestra en el vídeo. Una vez introducido, extraeremos el otro extremo donde se encuentra la polea y rodearemos por la polea tal y como se muestra en la imagen. Por último, aflojaremos un poco los tornillos de la polea para tener margen y poder estirar la correa correctamente. Acercaremos la polea y tensaremos la correa para poder insertarla en la ranura del otro extremo. Nos podemos ayudar de unos alicates si tenemos dificultades para insertarla. Por último, tensaremos la pieza de la polea y apretaremos bien los tornillos de este componente para dejar tensada la correa correctamente. Vemos que el movimiento de la plataforma es correcto y no tenemos ningún tipo de dificultad para desplazar. A continuación extraeremos la placa calefactada con todos los componentes conectados, la pantalla LCD, el cabezal y la placa calefactada, que es lo siguiente que instalaremos. Todo ello en la espuma inferior de la caja. A continuación extraeremos los muelles que insertaremos en los 4 tornillos que se muestran para posteriormente introducir en esta posición, en la parte del cableado tiene que estar hacia el lado del motor, y fijar los 4 tornillos con las perillas que se muestran en el vídeo, que serán las que nos ayuden luego a regular la nivelación de la cama. La parte perforada debe de quedar como se muestra. Enroscaremos aproximadamente hasta que quedemos a ras el tornillo y de esta forma tendremos ajustadas y montadas las perillas. Ubicaremos el marco con las pegatinas de los números hacia arriba y colocaremos, haciendo coincidir el número 4 con el número 4, la pieza montada con la plataforma de impresión. Por la parte inferior insertaremos los tornillos para fijar este componente. Una vez hecho eso con este extremo, insertaremos los 2 tornillos del extremo opuesto. Recordar apretar los tornillos para fijar bien la estructura y todos sus componentes. A continuación cogeremos el perfil con el número 5 y lo colocaremos donde se muestra coincidente con el mismo número.
Insertaremos los dos tornillos por la parte inferior y apretaremos como hemos hecho en las anteriores ocasiones. Haremos lo mismo con el perfil indicado con el número 6. Utilizando los tornillos F que hemos venido utilizando hasta ahora para la estructura. Cogeremos el motor del eje Z que se muestra en la imagen y lo ubicaremos contra estos dos agujeros que están en la parte trasera donde se muestra la pegatina del número 3. Atornillaremos este componente al perfil y a continuación extraeremos el motor del extrusor de la espuma inferior. Este componente se inserta en el perfil indicado con el número 8, haciendo coincidir este agujero donde se encuentra la cabeza del tornillo, como se muestra en el vídeo. Apretaremos los dos tornillos insertando la llave Allen a través de los orificios tal y como se muestra en el vídeo. En el otro extremo insertaremos el cabezal en esta posición y utilizaremos la llave inglesa para apretar esta pieza que nos asegurará que los tres rodamientos tocan la guía y no tiene oscilación ni holgura. Extraeremos de la bolsa un tubo guía que insertaremos en un extremo en el cabezal y en el otro extremo en el extrusor. Lo introduciremos hasta que haga tope en el cabezal y lo mismo en el del extrusor. En el extremo de la guía atornillaremos la polea del eje X. Recordar de no apretarla del todo para tener cierto margen a la hora de colocar la correa. Extraeremos esta pieza de la espuma superior y la atornillaremos colocando la cabeza de este tornillo en el agujero que se encuentra en la guía, poniendo los dos tornillos en los otros dos orificios, apretando como siempre firmemente. Extraeremos la correa del eje X y, al igual que con la del eje Y, ubicaremos primero el extremo en esta ranura como se muestra en el vídeo. A continuación insertaremos el otro extremo alrededor del engranaje del motor del eje X con los dientes hacia abajo y le daremos la vuelta
a dicho engranaje. Asegurándonos de que los dientes siempre están bien conectados con el engranaje. Pasaremos el extremo por la parte de abajo, como podemos observar en el vídeo. Desplazando el cabezal para ayudarnos a pasar por debajo dicho extremo. Por último, pasaremos la correa alrededor de la polea e insertaremos el otro extremo en la ranura opuesta. Para terminar de tensar, estiraremos la polea y apretaremos bien los 3 tornillos de este componente, dejando tensa la correa lo suficiente como para que transmita el movimiento correctamente en este eje. Cortaremos la brida del cableado para tener más margen y colocaremos con el cabezal mirando hacia adelante todo este componente del eje X a través de las 2 guías extremas. Pondremos una espuma para proteger la base de impresión que no se raye con la punta del cabezal. Cogeremos la varilla roscada y la insertaremos roscando en esta pieza hasta insertarla en la abrazadera. Cuando llegue hasta abajo, apretaremos el tornillo prisionero de forma que quede solidario al motor del eje Z. Podemos comprobar que transmite el movimiento girando manualmente este componente. Por último, para cerrar el puente por la parte superior, cogeremos el perfil con el número 7 y lo ubicaremos como se muestra en el vídeo, atornillando con los tornillos F utilizados en todo el marco. Presentaremos primero los tornillos haciendo coincidir con los agujeros de los perfiles verticales y una vez hecho esto, apretaremos finalmente los 4 tornillos. A continuación instalaremos el final de carrera del eje Z. Este es el que determinará cuándo debe parar el eje Z cuando baje el cabezal, evitando que choque con la plataforma de impresión. Para ello nos ayudaremos de la hoja de nivelación que colocaremos debajo de la punta y ubicaremos el final de carrera según se muestra en el vídeo. La altura la determinaremos cuando haga clic, dejándolo aproximadamente a 1 milímetro o un poco menos del folio que hemos puesto de nivelación, evitando que choque contra la plataforma de impresión. Si lo hemos ubicado demasiado bajo, siempre podemos reajustarlo. Recordad que luego utilizaremos las perillas para nivelar la cama definitivamente. Lo siguiente será instalar el final de carrera del eje Y. Haremos coincidir los 2 tornillos con los agujeros del perfil en la parte trasera, donde se encuentra ubicado el motor del eje Y, y apretaremos estos 2 tornillos. Esta posición ya está prefijada, a diferencia del eje Z, que sí que tenemos que regularlo.
Después instalaremos la pantalla LCD. Pondremos de perfil la impresora para facilitarnos el atornillado de los dos tornillos y apretaremos bien para que se quede fijada la pantalla. Posteriormente extraeremos del corcho superior la fuente de alimentación y el cable de corriente. Para fijar la fuente de alimentación utilizaremos dos tornillos y la colocaremos en la parte trasera atornillando por estos dos orificios. También ubicaremos el portabobinas en la parte superior, donde veremos también dos agujeros en los que podemos hacer coincidir los tornillos. Colocaremos el portabobinas en la posición que se muestra en el vídeo. Después ubicaremos e insertaremos el cilindro donde posicionaremos la bobina de filamento. El último paso será conectar todo el cableado. Empezaremos por los cables de los motores y en primer lugar el del eje Z. Está indicado, como podéis observar, eje Z, eje Y, eje X y con una M correspondiendo al motor. Este con la letra E es el del extrusor. Después conectaremos los cableados de los finales de carrera. Del eje Z, en primer lugar, el del eje Y, ubicado en la parte trasera, y el del eje X, ubicado en la parte interior, como se muestra en el vídeo. Por último conectaremos este cable amarillo, macho y hembra, que da corriente a toda la impresora. Para fijar el cableado utilizaremos esta abrazadera atornillada al perfil inferior. Después ubicaremos diferentes bridas para fijar el cableado en todo su recorrido sin que moleste al funcionamiento de la impresora. Cortaremos los extremos con unos alicates. Para poner a punto nuestra impresora 3D, finalizaremos retirando el film protector de la cama y ubicaremos la base adhesiva, retirando primero el film para pegar de forma adecuada la lámina de impresión sobre la base de impresión, según se muestra en la imagen.
Daremos el cable de alimentación y encenderemos la impresora. A continuación iremos a la pantalla LCD, iremos a Ajustes y realizaremos un homing de los tres ejes X y Z para comprobar su correcta instalación. El eje X, el eje Y y el eje Z, que es el más importante porque el final de carrera lo podemos regular manualmente, no tiene una posición fija. Deberemos comprobar que la punta nunca supera la base de impresión. Acto seguido vamos a realizar la calibración de la cama. Iremos a Ajustes, Leveling y iremos a la primera de las 5 posiciones. Ubicaremos el folio de nivelación incluido con la impresora y subiremos o bajaremos la base de impresión hasta que dicho folio pase rozando con cierto esfuerzo. Iremos al punto 2, realizaremos la misma operación, al punto 3, después al punto 4 y por último comprobaremos el punto central, el 5. A continuación vamos a cargar el filamento. Ubicaremos la bobina en la parte superior cortaremos el extremo y lo insertaremos tal como se ve en el vídeo, introduciéndolo primero por el pequeño tubo guía, presionando la pinza para presentar y superar el engranaje. Posteriormente soltamos la pinza e introducimos manualmente a través del tubo el filamento hasta que haga tope. Iremos a Ajustes, Filamento y le daremos adentro para cargar el filamento. Si no está precalentada a la temperatura correcta, nos avisará de que tiene que calentar primero y calentará automáticamente hasta 200 grados. A continuación empezará a salir el filamento y podemos cancelar en cualquier momento si vemos que ya sale correctamente. El siguiente paso será introducir la tarjeta microSD incluida, donde grabaremos los archivos G-Code. En esta ocasión vamos a imprimir uno de los archivos de test para comprobar que la nivelación es correcta y ajustarla definitivamente. Iremos a imprimir, seleccionaremos uno de los archivos y le daremos a confirmar. Aquí veremos cómo calienta a la temperatura indicada por el G-Code tanto la cama como el extrusor. Observaremos la primera capa y debemos de afinar la nivelación con los tornillos hasta que el filamento salga como si de un tallarín se tratara. No tiene que estar ni muy pegado ni muy separado. En caso de que esté excesivamente separado, pues corremos el peligro de que se nos despegue la pieza. Si está muy pegado, podemos obstruir o rayar la base y atascar la boquilla. A continuación vamos a extraer el filamento, que es recomendable hacerlo cuando vamos a pasar un tiempo sin utilizar la impresora. Para ello iremos a la pantalla, en Filamento y en esta ocasión le daremos a fuera. Calentará hasta los 200 grados y luego confirmaremos para extraer el filamento. Muy importante, coger el extremo para evitar que se nos enrolle en la bobina y provoque nudos. Para eso utilizaremos los agujeros que tenemos en el extremo de la bobina. La retiraremos, introduciremos por los orificios el extremo del filamento y almacenaremos la bobina en una bolsa de zip con sílica para la humedad, retirando lo máximo posible el aire de dentro. Esta sería la forma correcta de almacenar las bobinas para evitar que cojan humedad. Una vez tengamos montada y calibrada la impresora, iremos a la tarjeta microSD y en la carpeta Slicing Software instalaremos Repeater Host, la versión 2.1.3.
Una vez instalada, ejecutaremos el software y podremos comprobar cómo en el apartado Configurar impresora tendremos preconfigurada la Colido DI 3.0. En caso de no estar seleccionada, desplegaremos aquí y seleccionaremos la impresora en cuestión, que es la Colido DI 3.0. Aplicaremos los cambios y le daremos OK. En la zona de visualización observaremos las dimensiones reales de impresión de nuestra impresora Colido DI 3.0. Tenemos el ancho, el largo y el alto máximo de construcción de pieza dentro del área de impresión. Para añadir un STL, iremos en la pestaña Objetos a Más, Añadir objeto y seleccionaremos el STL. Veremos cómo se nos añade en la zona de visualización. Podemos realizar diversas acciones con dicho modelo. Lo primero que vamos a hacer es ver las dimensiones que tiene. En el engranaje iremos a Análisis y en la parte de aquí abajo tenemos las dimensiones en milímetros. Lo siguiente que podemos hacer es duplicar el objeto por si queremos hacer más de una copia. Indicaremos aquí el número de copias adicionales que nos va a crear y nos las distribuirá de forma automática para que no se solapen entre ellas. Podemos eliminar desde la papelera los modelos que no deseemos. También podemos seleccionar con el botón derecho del ratón y darle a suprimir. Este botón de autoposicionamiento solo sirve cuando tenemos más de un modelo. Sirve para repartir los modelos de forma bien distribuida para que no se solapen entre ellos a la hora de imprimir. La opción de centrar objetos es muy útil cuando tenemos un solo objeto y queremos centrarlo en el medio del área de impresión. La siguiente herramienta es la de escalado, que en este caso nos servirá para escalar el objeto mediante un porcentaje y con el botón centrado centrarlo. Podemos escalarlo proporcionalmente o bien eliminar el candado para escalar cada eje por separado. Si en un momento dado no estamos de acuerdo con el escalado que hemos realizado, le daremos a Reset y centraremos el objeto para volver al tamaño original. En este caso vamos a ponerle 3 veces más del tamaño original. Por último, podremos rotar el modelo bien de 90 en 90 grados o bien un ángulo concreto. Lo apropiado es que el objeto se imprima siempre con una cara plana sobre la base de impresión y evitando en la mayor medida de lo posible tener que utilizar soportes. Es decir, que no hayan muchos voladizos que sobrepasen de un ángulo de 45 grados para evitar imprimir partes de la pieza en el aire. En caso de que no deseemos aplicar la rotación, le daremos a Reset y centraremos el objeto para dejarlo tal cual estaba. Una vez hemos posicionado nuestro objeto escalado y ubicado en la plataforma de impresión, iremos a la pestaña Slicer. En dicha pestaña es importante que tengamos configurado el laminador en Slicer con el 3, no en CuraEngine, que es el que sale por defecto. Seleccionaremos este laminador. A continuación, utilizaremos 3 configuraciones para generar el archivo G-code, que es el archivo que interpretará la impresora para imprimir, a partir del STL, que es el modelo 3D que hemos añadido en el paso anterior. La primera opción es la configuración de calidad de impresión. Habitualmente utilizaremos la Colido estándar de todas las que lleva preconfiguradas.
colido estándar será la que utilicemos habitualmente. En segundo paso tenemos la configuración de la impresora, que debe de ser la Colido DI 3.0 que tendremos configurada por defecto en Repetir Host. Y por último tenemos que seleccionar el perfil de impresión que determinará la temperatura a la que funde el plástico, en este caso PLA, y la temperatura a la que calentaremos la base de impresión. Utilizaremos en este caso el perfil Colido PLA 70, que calienta a unos 200 grados el filamento y 70 grados la base de impresión, que es más que suficiente para que se adhiera la pieza. En nuestro caso tendremos desactivado esta opción para que coja todos los parámetros de calidad del perfil Colido estándar. Para generar el G-code simplemente le daremos a Slice con Slicer y esperaremos a que pase a la siguiente pestaña de Print Preview, donde veremos una previsualización de qué es lo que va a realizar la impresora para reconstruir la geometría de esta pieza. Aquí podemos comprobar el tiempo estimado de impresión, que siempre es un poquito más, pero nos da una idea del tiempo que va a tardar en fabricar esta pieza, con la configuración que hemos seleccionado, el filamento necesario en milímetros para calcular un poco el coste de fabricación de la pieza, y también podremos, seleccionando aquí en mostrar rango de capas, desde la última capa podemos ir subiendo para observar la configuración de la pieza. Podemos ver el relleno con su entramado, las partes sólidas y las diferentes capas que va a ir construyendo hasta finalizar la pieza. Por último, para guardar el archivo y poder copiarlo en la tarjeta de memoria, utilizaremos esta opción de aquí, guardar en archivo. Aquí pondremos un nombre que no tenga excesivos caracteres para evitar problemas a la hora de su lectura en la impresora, y muy recomendable poner en la parte de atrás del nombre aproximadamente el tiempo que tarda la impresión. De esta manera podemos estimar y ver cuándo poner la impresión a imprimir en base al tiempo que va a tardar. Le damos a guardar y ya tenemos el archivo listo para copiar en la tarjeta de memoria y llevarlo a la impresora. En el caso de que queramos tocar algunos parámetros semi avanzados, en la pestaña Slicer podemos activar la opción Override Slicer Settings, que nos permitirá activar una serie de configuraciones que sobreescribirán a las del código estándar siempre y cuando esta opción esté activada. Hay que tener en cuenta de desactivarla cuando no queramos que adquiera esta configuración nuestro G-code. ¿Qué configuraciones podemos tocar? Pues podríamos cambiar la altura de las capas. Hemos visto cuanto más alta es la capa, más rápido es la impresión y la calidad visual es peor. No obstante, para algunos modelos, entre 0,2 y 0,3 es más que suficiente. En ningún caso imprimiría en 0,1, ya que el tiempo de impresión aumenta exponencialmente. Si en este caso quisiéramos imprimir a 0,3, podríamos cambiar aquí este valor y en lugar de coger el 0,2 que tenemos por defecto en el código estándar, adquiriría una altura de capa de 0,3. También podemos cambiar la densidad de relleno con esta barra. Podemos hacer el modelo 100% macizo. En el caso de piezas finas o con poco espesor puede estar justificado. En caso contrario, lo habitual es trabajar entre un 15 y un 20% de relleno. Y los patrones de relleno también podremos experimentar con algunos otros que no sean el rectilíneo. Lo normal es utilizar el patrón de relleno rectilíneo y el relleno sólido rectilíneo también. En el caso de que tengamos voladizos, paredes como esta que veis aquí inclinada, pero de más de 45 grados, es decir, que esté muy inclinada, eso se considera un voladizo, por lo tanto deberíamos de activar esta opción de activar automáticamente los soportes. Si lo hacemos y generamos el G-code de nuevo,
Podemos ver cómo el tiempo de impresión se ha reducido ya que hemos cambiado la altura de las capas. Ahora en lugar de 0,2 es 0,3, por lo tanto tardamos menos en imprimir la pieza. El relleno también ha cambiado seguramente y sea algo menor el porcentaje, por lo tanto, como veis, el patrón es distinto y tiene un porcentaje menor. Esto nos servirá también para optimizar la impresión de nuestras piezas. En este caso el soporte no lo ha incorporado en estas paredes porque no tienen más de 45 grados de inclinación. Por lo tanto, el programa no considera que sean necesarios los soportes. Como en el caso anterior, le daremos a guardar archivo y volveremos a ponerle el nombre que consideremos para guardarlo. En caso de que deseemos trabajar con Cura en lugar de con Repetier Host, instalaremos la última versión de Cura y configuraremos nuestra impresora Colido DI 3.0 que por defecto no viene incluida en el software. Para ello iremos a Ajustes, Impresora, Agregar impresora. Seleccionaremos Impresora No Ultimaker. Agregaremos una impresora fuera de la red y en Custom seleccionaremos Custom FF Printer. De esta manera podremos poner el nombre de nuestra Colido DI 3.0 y agregarla. A continuación deberemos definir los parámetros básicos de la impresora, que incluyen el ancho y fondo de la impresora, que son 220 por 220 milímetros, y la altura, que son 260. La forma de impresión es rectangular y deberíamos de activar también la plataforma calefactada. Además, configuraremos Repetier en el tipo de G-code y estos valores de aquí los pondremos a 0. Un extrusor y en esta pantalla no configuraremos nada más. Iremos a la pestaña de Extruder, que es la configuración del extrusor. Tenemos una boquilla de 0,4 y filamento de 1,75 milímetros. Una vez tengamos esto configurado, iremos a Siguiente y ya tendremos disponible nuestra impresora Colido DI 3.0. A continuación, seleccionaremos un archivo G-code para imprimir y en este caso seleccionaremos el mismo que anteriormente. Podemos seleccionar con el botón izquierdo, ya que en la parte de la izquierda tenemos diferentes opciones para desplazar, escalar, etcétera, el modelo. ¿Vale? De esta manera, como veis, siempre va a tender a poner el modelo sobre la plataforma giratoria y nunca por debajo, ni en el aire, ya que de esta manera no podríamos imprimir. Podemos rotar el modelo también utilizando estos ejes y podemos utilizar la opción de espejo para generar una asimetría. Una vez tenemos el modelo generado, ubicado en el espacio, iremos a la parte de arriba. Hemos añadido un modelo, seleccionaremos la impresora en cuestión, la Colido DI 3.0 que anteriormente hemos configurado. Podemos seleccionar filamento genérico, ¿vale? En el que la temperatura de impresión será similar a la temperatura de nuestro material. Si utilizamos filamento Colido, lo recomendable es trabajar a unos entre 200 y 210 grados. Y en la parte de la derecha seleccionaremos los parámetros de calidad de nuestra impresión. Si utilizamos, por ejemplo, en el apartado de resolución el modo Draft, sabemos que la altura de capa es de 0,2 milímetros, que es habitualmente lo que más se utiliza. También podemos cambiar el porcentaje de relleno, hacerlo macizo o con un porcentaje de entre un 15 y un 20%, que es lo recomendable, tal y como hicimos con Repetier. Podemos cambiar también
el tipo de patrón de relleno, el grid es como el rectilíneo que utilizábamos en Repetier. El grosor de perímetro determinará el número de capas perimetrales que vamos a hacer externas. El interior será el relleno con el porcentaje seleccionado. 0,8 serían dos capas de dos perímetros de 0,4. ¿Vale? Por lo tanto, hará una pasada concéntrica exterior y otra interior. Y luego el relleno en la parte de dentro. Si ponemos soportes, los activaríamos desde esta pestaña, ¿vale? Para que los ponga en cualquier parte y sean soportes de tipo normal. Se pueden poner también de tipo árbol, que son otro tipo de soporte. Y si vemos que la pieza tiene poca superficie de contacto con la base de impresión, podemos añadir adherencia también, que es lo que hemos visto en la anterior parte de la formación, que en Repetier ponía unas líneas concéntricas impresas alrededor de la pieza. Eso sirve para darle más adherencia a la pieza y que no se despegue de la base. Una vez tenemos esto configurado, le daremos a segmentación, nos indicará los gramos en gramos y en metros y el tiempo aproximado de impresión, y en vista previa podremos analizar lo mismo que veíamos en Repetier Host. Podemos subir y bajar para ver la construcción de la pieza. Como podéis ver, tiene un perímetro, el rojo es el exterior y el verde es el interior, y luego el relleno. Esto sería la adherencia, y luego podemos ver en cada capa pues qué es lo que va a hacer la impresora, en qué orden va a construir cada parte. Una vez estemos de acuerdo con nuestro G-code, le daremos a guardar en disco, le cambiaremos el nombre, como hemos hecho anteriormente, y le daremos a guardar para copiarlo en la tarjeta de memoria y llevarlo a imprimir en nuestra impresora Colido DI 3.0.